1, 2 y 3. Levantar la voz y... Sema Israel Adonai Elohim Adonai Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todos tus bienes. Y estas palabras que yo te hablo hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentada en tu casa, al acostarte, al levantarte y cuando andes en el camino. Gracias, Padre, porque nos ayudas y dispones tiempo para que estudiemos tu bendita Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kisanu bemisbotav v'tzivanu al divrei Torah. Con el permiso de todas mis autoridades que el Señor ha puesto a favor mío, porque en ellas y con ellas y sometimiento a ellas hay bendición para mí y para todos vosotros. Vamos a estudiar el libro de Ruth. Ruth. En el libro de Ruth, para mí principalmente hay dos personajes muy importantes. Una es Ruth y la otra es Noemí. La anciana Noemí y la joven Ruth. La anciana Noemí judía, porque era de la tribu de Judá, y la joven Ruth moabita. Hoy vamos a estudiar este precioso libro para nosotras las mujeres que lleva el título de Ruth, el único en toda la Tanaj con el nombre de una mujer gentil, porque hay otro libro que es Esther, pero Esther era judía, que era Hadasa. Esta era gentil y moabita. Este libro se encuentra en los Ketubim o escritos. Se lee en todas las sinagogas en la festividad de Shavuot del mundo entero, que conmemora la fiesta de la entrega de la Torá en Sinaí, una fiesta bíblica del Eterno para todo su pueblo Israel. Y data este libro de la época de los jueces. Va a ser un poquito largo el estudio, voy a abreviar lo que pueda, pero lo quiero dar entero. ¿Por qué esta nota, que data de la época de los jueces? Antes de entrar en este rollo de Ruth, vamos a conocer un poco cuál era la situación religiosa y civil del pueblo de Israel. El pueblo sirvió a Hashem por toda la vida de Josué, y por toda la vida de los ancianos que habían sobrevivido a Josué, que habían visto todas las grandes obras que Hashem había hecho en Israel. Cuando esa generación completa había sido reunida con sus padres, o sea, partieron de este mundo, otra generación se levantó que no conocía a Hashem ni la obra que él había hecho con Israel. En ese tiempo de 400 años es la época de los jueces, que Hashem fue levantando como Gedeón, Jefté, Sansón, Elí, Samuel, Otoniel, etc. Hashem estaba con el juez y los libraba de las manos de sus enemigos por toda la vida de ese juez, porque Hashem fue movido a piedad por sus lamentos, clamaban al Eterno. Pero después que el juez moría, ellos recaían en peor comportamiento que el de sus padres, siguiendo a otros dioses para servir y adorar. Ellos no abandonaron ninguna de las prácticas de su obstinado corazón. Es por eso que al final del libro de los jueces dice, en ese tiempo, no había rey en Israel. Un hombre simplemente hacía lo que creía que estaba correcto.
Tanto al comienzo del tiempo de los jueces como al final, vemos que su relación en cuanto al Eterno y su Torá no fue buena a los ojos de Jasén. Por eso es que empieza el libro, el rollo de Ruth, en Ruth 1:1, aconteció en los días cuando los jueces gobernaban, en un tiempo cuando había hambruna en la tierra. Este pasaje lo hemos leído muchas veces, pero vamos a prestar atención en la primera palabra. Y la primera palabra dice Vayejí, aconteció. Nuestros sabios nos enseñaron que siempre que esta expresión aparezca, Vayejí, introduce una tragedia terrible, que es como decir, ay de mí lo que viene a partir de ahora. A pesar de que la desgracia más evidente era el hambre, el versículo no hubiera utilizado el término Vayejí para indicar esta tragedia, sino para la presencia de una desgracia más profunda. La verdadera tragedia, dice el Midrash, fue que en esos días el pueblo, aparte de hacer todo lo que le venía, lo que se creía correcto, juzgaba a los jueces. Cuando un juez sentenciaba con un determinado castigo a un judío, primero se lo sentenciaba al juez porque le decía: pobre la generación que juzga a los jueces, debido a que la sentencia que merecía la parte culpable no se ejecutó en la tierra. La generación fue castigada con la hambruna. Ahora ya sabemos lo que quiso decir. Una vez que ya tenemos en nuestra mente el entorno, tiempo y acontecimientos del rollo de Ruth, vamos a enfocar proféticamente este libro, rollo de Ruth, antes de estudiar. A enfocarlo proféticamente. Desde el principio... Vamos a ir un poquito para atrás. En el libro de Ruth está escondido proféticamente al Masías, aunque no lo veamos, aunque no se nombra siquiera. Y dice Génesis 1:3, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Esta luz del principio, del primer día, no es otra que el Masías, ya que la primera mención en la Torá de las grandes luminarias se encuentra en el cuarto día de la creación. Por tanto, no era el sol ni la luna ni las estrellas, sea la luz, ahí es una referencia al Masías. Si la luz que es el Masías lo conectamos con Revelación 21, el Malhut Hashem, al final de los tiempos, cuando descienda el séptimo cielo de Elohim, la ciudad escogida, una nueva Jerusalén que no tiene necesidad de luz procedente de energía solar, volvemos al principio, ni de la luna, porque la gloria de Elohim la iluminó y el Cordero la mantiene como una lumbrera. Y si prestamos atención a las palabras de Yeshua que dijo, yo soy la luz de esta edad presente, vemos como esa luz primeral y del final de los tiempos, el Creador la revela en una persona de carne y hueso que es Yeshua el Masías. Si somos estudiosas de las Escrituras, descubriremos cómo el Eterno nos va revelando en su Torá chispas del Masías a través de sus personajes escogidos para este propósito, hasta que finalmente se revela en la persona, como ya hemos dicho, de Yeshua, como siervo sufriente, y al final, en el milenio, como el gran Melech HaMashiach. En este libro de Ruth contiene la vida profética de dos mujeres, al servicio del Eterno para su propósito, que es revelar un destello del Masías en esa generación.
Las dos mujeres son una judía, de la tribu de Judá, Naomi, y una gentil, Ruth. Significado de los nombres que aparecen en el libro de Ruth. Naomi, placer mío, placentera. Ruth, la amiga. Orfa, la que vuelve la espalda. Elimelech, mi Elohim, es rey. Maglón, el esposo de Ruth, Ranguiné. Y Kelión, esposo de Orfa, Consunción. Obed, mi siervo, y Boaz, ligero o ágil. La historia de este libro está escrita y nos sirve de ejemplo para nuestra enseñanza, porque le dijo Rasaúl a los romanos, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Con esto en mente, empezamos enfocando este estudio en 4 pasos a desarrollar. Ejemplo para nosotras. 2, vidas a imitar. 3, el tiempo que Jasén nos trajo a existir. 4, propósito del Eterno con nosotras para la final y más grande redención. Al final, enfocaremos de nuevo estas palabras. No lo vas a limpiar ahí. Límpialo en el baño. Llévalo al baño. Nunca se le limpia ahí. Cortad los micros, por favor. Ruth 1:1. En los días cuando los jueces gobernaban, en un tiempo cuando había hambruna en la tierra, un hombre de Betlehem fue a vivir en el territorio de Moab, él, su esposa y sus 2 hijos. El nombre del hombre era Elimelech y el nombre de su esposa era Naomi y sus 2 hijos eran Mahlón y Cleón. Ellos eran Efratín de Betlehem en Yehudá, en el territorio de Judá. Abimelech era juez de Belén. Eso era el texto, el 1 y 2 de Ruth. Ahora, aclaraciones. Abimelech era juez de Betlehem. Nos dice la escritura que ellos eran efrateos, efratín, ¿no? O sea, que vienen de esta familia. ¿Quiénes son y dónde aparecen los efratín o los efrateos? La primera mención de Efrat no es otra que Miriam, la hermana de Mosé. Y no os asustéis, recordar que Miriam tuvo 3 nombres. Según fue desarrollando su vida al servicio de Jasén y del pueblo, se le iba cambiando el nombre. Una fue Púa allá en Egipto, otra fue Miriam y otra fue esta, que está en Éxodo 1, 20 y 21. La primera mención de Éfrata, que no es otra que Miriam, a la que el Eterno le dio promesa que le levantaría casa. Éxodo 1, 20 y 21 dice: al casarse con Caleb, de la tribu de Judá, pasó a ser de la tribu de la realeza, y de esta matriarca desciende la familia de los Efratín en Belén. ¿Y qué dice? Primera de Crónicas 2, 9, 19 y 20. Esta es la genealogía de Yehudá. Y dice: muerta Zuba, primera esposa de Caleb, tomó Caleb por mujer a Efrat, la cual le parió a Hur, y Hur engendró a Uri, y Uri engendró a Betsalel. Betsalel, de sobra sabemos que estos eran los descendientes de Miriam, la hermana de Mosé. Si no, lo buscáis. Hay más citas, pero ya sabemos que esta familia fue descendiente de Miriam o Efrata. Ruth 1, del 2 al 5. Ellos llegaron a las llanuras de Moab y se asentaron allí. Elimelech, el esposo de Naomi, murió. Y pone la palabra en hebreo, Bayamat, en hebreo.
que es por castigo divino, y quedó ella y sus 2 hijos. Porque esa palabra es como lo mató Jasén, juicio de Jasén. Ellos tomaron esposas para sí de entre las mujeres de Moab. El nombre de una era Orfá y el nombre de la otra era Ruth. Ellos vivieron allí por alrededor de 10 años, los 2 hijos. Entonces Mahlón y Quilión murieron. Y también pone lo mismo, Vayamutu, porque ya fueron los 2. Los 2 de ellos, y la mujer, o sea, Naomi, se quedó sin sus 2 hijos y sin su esposo. Aquí, en los 2 de ellos que murieron, está la misma palabra hebrea que en la muerte de los 2 hijos de Yehudá, y Onán, donde allí directamente yo lo he buscado en el hebreo y dice que los mató Jasén. Por lo tanto, el pecado viene a ser lo mismo. Al estar la misma palabra, quiere decir que murieron por el mismo pecado, por juicio divino. Un día estudiaremos a Tamar y Yehudá, y ahí también sale todo este tema que estoy hablando, pero tenemos que seguir adelante. La Torá nos da un dato interesante cuando relata la descendencia de Yehudá y lo que le acontece a sus 2 hijos, y es que empieza con la misma palabra. Empieza Vayejí Judá, descendió. Aconteció que Yehudá descendió de sus hermanos y fue a buscar una mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza el relato de lo que le va aconteciendo a su familia con la misma palabra, con Vayejí, lo mismo que en Ruth. En la antigüedad hay muchos hombres de los pueblos semitas tenían 2 esposas, una para el placer y otra para procrear. La primera la cuidaban, la perfumaban y la adornaban con todo lo que tuvieran a su alcance, para así tener siempre una esposa bella a sus ojos y poder deleitarse con ella, hasta tal punto que también le daban hierbas o vertían fuera para que no se quedaran embarazadas y así su cuerpo no se desfigurase. La primera, porque esto va en correlación con lo que hemos dicho, del juicio divino para estas familias. La primera mención se encuentra en Génesis 4, 19, cuando dice Lemer, descendiente de Caín, ya sabemos por dónde viene este pecado, que no viene por la descendencia de Set, sino que viene por la otra parte. Caín toma 2 mujeres por esposas. Adá se llamaba la primera para levantar descendencia, o sea, para procrear. Esta práctica la pasó a los pueblos vecinos y la otra esposa se llama Silá, que era para su deleite, para su disfrute. Sea por este motivo, por no querer tener descendencia de ellas, por ser moabitas, o las 2, al Eterno no le agradó lo que hicieron los 2 hijos de Elimelech y Naomi, como tampoco le agradó lo que hicieron los 2 hijos de Yehudá, y es por eso que está la misma palabra. Antes de seguir el estudio, creo que será bueno conocer de dónde viene el pueblo de Moab, porque Ruth era moabita. ¿Quién lo formó y cuál fue la situación? Ya que el libro en su principio nos sitúa en este pueblo y nos dice que Ruth era moabita. Ya sabemos de dónde vienen los moabitas, que cuando se separó Lot de su tío Abraham y hubo el juicio para Sodoma y Gomorra, escaparon. Jasén les permitió que escaparan él con sus 2 hijas. Y las hijas quisieron levantar descendencia, ya que no veían hombre a los alrededores, y tuvieron relaciones incestuosas con su padre Lot, y de la mayor, nació un hijo que se le puso Moab, que quiere decir hijo de mi padre, y de este Moab viene Ruth.
de esta familia de los moabitas. Vamos a seguir. Vamos a seguir a Ruth 1, 2 al 4. Pareciera que Abimelech no hizo una buena decisión cuando dejó Betlehem y partió a los campos de Moab, ya que allí muere. Recordar que Elimelech era el juez principal de Betlehem. O sea que era una familia de un estatus elevado. Quizás debió pasar con sus hermanos ese tiempo de hambre y no salir de la tierra. O sería que no fue un buen juez del Eterno. También hay otra versión que dice que se marchó de Betlehem porque al ser rico venía las personas de Betlehem y tenía que compartir con el pobre en ese tiempo. Sus dos hijos también mueren, pero nos da la escritura un dato interesante. Tomaron para sí mujeres moabitas. Y en aquellos tiempos, hasta después de David, o por el tiempo de Isaí, descendiente de Ruth, dijo el Eterno que ningún moabita ni amonita, el otro descendiente de Lot, podía un hebreo o un israelita casarse con un descendiente de ellos. Por lo tanto, no tenemos que olvidarnos que esta es una familia de jueces y por lo tanto tienen que saber Torá y ser practicantes de ella. Según la posición en el trabajo que desempeña la persona, la retribución es mayor, pero también mayor será el juicio de Elohim para con ella. No obstante, más adelante la Halajá estableció que esta prohibición solamente es para los varones moabitas, pero en los tiempos que data la historia que nos ocupa, estaba prohibida para varones. La situación es que solo Naomi se quedó con vida, fuera el motivo que fuera, de estos que os he dicho. ¿Será así o tendrá otro plan el Eterno con la partida de Betlehem de esta familia de Elimelech a Moab? Al final del estudio vamos a entender. Ruth 1, 6 al 14. Así que ella, Noemí, se preparó para regresar con sus nueras desde las llanuras de Moab, porque en las llanuras de Moab ella había oído cómo el Eterno había visitado a su pueblo para darles pan. Ya la bendición estaba en Betlehem. Ella, Naomi, salió del lugar donde estaba con sus dos nueras y tomó el camino que la conducía de regreso a Yehudá. Naomi dijo a sus dos nueras: cada una de ustedes regrese a la casa de su madre. Que Hashem les demuestre misericordia como ustedes hicieron con los que murieron y conmigo. Tal como ustedes hicieron con mis hijos y conmigo, así Hashem les muestre misericordia. Que Hashem les dé seguridad en la casa de su esposo, o sea, las invitó a que se casaran de nuevo. Entonces ella las besó, pero ellas comenzaron a llorar y sollozar. Ellas le dijeron: no, nosotras queremos regresar contigo a tu pueblo. Naomi dijo: regresen, hijas mías. ¿Por qué quieren ir conmigo? ¿Tengo yo todavía hijos en mi vientre que puedan ser sus esposos? Regresen, hijas mías, vayan por su camino, porque yo estoy muy anciana para tener un esposo. Y aun si fuera a decir: yo aún tengo esperanza,
aun si tuviera un esposo esta noche y diera a luz hijos, ¿esperarían por ellos hasta que crecieran? ¿Ustedes rehusarían casarse solo por ellas? No, hijas mías, por ustedes me siento muy amargada que la mano de Jasén ha salido contra mí. Vosotros no tenéis culpa, estáis sufriendo, pero el juicio de Jasén no es por vosotras, es por mi familia. Y mi familia, la que queda soy yo, por eso es contra mí. Otra vez ellas alzaron la voz y lloraron. Entonces Orfá besó a su suegra y regresó a su propio pueblo. Pero Ruth siguió a Noemí. La Torá, cuando Naomí salió de Moab, utiliza la palabra batasé, salió, para enseñarnos. No que batasé no quiere decir se fue de Moab, sino que salió de Moab. Y eso que nos enseña que cuando un sadí o una sadequé permanece en una ciudad, constituye su gloria, su esplendor y su belleza. Pero cuando sale del lugar, su gloria, su esplendor y su belleza que irradian de ella a las personas que hay en esa ciudad desaparecen, porque va con ella. Esa misma palabra, batasé, se encuentra cuando Jacob salió de Berseba, que dice salió también de Berseba, no que se fue de Berseba. Hay una diferencia. Naomí decide regresar a Betlehem, pues ya había pasado el hambre, pero antes se interesa por el bienestar futuro de sus dos nueras. Las manda a reunirse con sus madres y les da una bendición para que el Eterno les conceda un esposo, ya que ella no tiene más descendientes. En todo este alegato de Naomí a sus dos nueras, ellas se apoyan en Deuteronomio, que son las leyes del Levirato. Deuteronomio 25 del 5 al 10. En el versículo 14 llega el momento de que Ruth y Orfá tienen que decidir elegir: o irse con su suegra, o como las invita a que regresen a su tierra y a su familia, volverse a los suyos. En la elección de cada una, el Eterno las guiará. Vamos ahora a Ruth, capítulo 1, del 15 al 18. Ella dijo, Naomí a Ruth: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, o a su dios, Kemón creo que era. Regresa tú tras tu cuñada. Se conoce que hubo un diálogo ahí, que no nos lo pone la Torá, pero la contestación de Ruth lo da a entender, porque dice Ruth: no me insistas para que te deje y deje de seguirte, porque donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que te quedes, yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim será mi Elohim. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. El Eterno traiga terribles maldiciones sobre mí, y peores también, y nada sino la muerte hará separación entre mí y tú. Cuando Noemí vio que estaba determinada en ir con ella, no le dijo nada más. Se acabó la insistencia a Ruth. Aquí vemos cómo Naomí usa el método de presión que nuestros hermanos de la casa de Yehudá usan en estos días cuando un Benei Abraham viene a ellos para hacer la conversión. Naomí quiere convencer a Ruth de que se vaya con los suyos, su Dios y su tradición, pero por eso Ruth le tiene que decir:
no me insistas para que te deje. Yo he decidido que tu pueblo, con su cultura, va a ser mi pueblo y mi cultura. Yo dejo a mi Dios Quemos para servir a tu Elohim. Yo desarraigo de la tierra donde nací, me desarraigo para echar raíces en tu tierra hasta la muerte y allí ser sepultada. Y me arriesgo a que tu Elohim, suegra Naomi, me juzgue. Madre Naomi, más bien le llamaría madre, no suegra, madre, porque Naomi la llamaba hija. Me arriesgo a que tu Elohim me juzgue como a ti, que eres judía, con todas las consecuencias. ¿Qué conversión? Esta es una conversión como la de Yitro, que ocupó un capítulo entero. Ruth también ocupa un libro. Lo mismo pasa hoy día, cuando los rabinos ven que la decisión está clara y ya no tienen más argumentos para desmotivar a la persona, hacen lo mismo que Naomi a su nuera. Cuando vio que se esforzaba a ir con ella no le dijo nada más. Suficiente. Esa fue la decisión de Ruth. Ahora vamos a ver la decisión de Orfa. Orfa, que nos dice antes que se volvió a donde el Eterno la había sacado, a su pueblo y a su Dios. A su pueblo de Moab y a su Dios Chemos. Por lo tanto, ella no había salido. Su corazón no había sido cambiado como a Ruth, como el de Ruth. Qué triste, se cumplió el significado de su nombre, la que vuelve la espalda, que significa Orfa. O como dijera Kefa, pero les ha acontecido los del verdadero proverbio. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Tuvo la probabilidad de entrar a formar parte del pueblo de Elohim, pero retrocedió. Eso es peligroso. Cuando pones tu mano en el arado y te unes al pueblo de Israel, dice Yeshua, no vuelvas la mirada atrás. La tradición nos dice que un descendiente de Orpa fue el gigante Goliat, que era filisteo. Se casaría con alguna moabita, al contrario. Y un descendiente de Ruth, el rey David, que lo mató por desafiar a los ejércitos de Elohim. ¿Qué aprendemos aquí? A las dos el Eterno las llama a formar parte del pueblo de Israel. 2. Sus vidas son dirigidas en la decisión que ellas eligieron. Y 3. El resultado es evidente por la descendencia que os he contado. David mató a Goliat. Asegúrate que tus decisiones son hechas en Jasén. La decisión de Ruth. Se va con su suegra, la judía. Se va a Betlehem, que es Bet Casa Lehem Pan, la casa del pan de la vida, casa de la Torá. Se acoge, y ahí fue donde nació Yeshua, en Betlehem. Se acoge al Elohim de su suegra, que es el Elohim de Israel. Y solo la muerte hará la separación de ella y su suegra. Qué buena, sabia y grandiosa decisión de Ruth. Ruth 1, 19 al 22. Seguimos. Ya salen de Moab, así que las dos anduvieron hasta que llegaron a Betlehem. Toda la ciudad estaba agitada con excitación por ella. ¿Por quién? No por Ruth. Naomi. Las mujeres preguntaron, ¿puede ser esta Naomi? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella era una
familia de alto rango en Betlehem y ahora viene pobre, sola, la vieron partir con su marido y sus 2 hijos. Bueno, luego lo haremos. Puede ser esta Naomi, y ella les dijo, no me llamen Naomi, que es placentera, llámenme Mará, amarga, porque el Shaddai, Todopoderoso, ha tratado muy amargamente conmigo. Yo salí llena y Hashem me ha regresado vacía. Padre amado, ¿por qué llamarme Naomi? El Eterno me ha humillado y el Todopoderoso me ha afligido. Así fue como Naomi regresó con Ruth de Moab, su nuera, acompañándola desde las llanuras de Moab. Ellas llegaron a Betlehem al comienzo de la siega de cebada. O sea, es por eso porque se lee Ruth en Shavuot, porque era por estas fechas de Shavuot. Noten cómo se ve esta mujer, sin hijos. Dice que vacía. Más adelante le dirá a las mujeres que su nuera le es mejor que 7 hijos. Pero aquí ella estaba vacía, humillada y con gran sufrimiento. La familia de jueces que partió de Betlehem no se parecía en nada a quien volvía. Por eso la extrañeza de todos al verla sin su esposo, sin sus hijos. Y venía también con una gentil de Moab. Y además que era su nuera. La que vivía lujosamente volvía como una necesitada. De aquí en adelante, todos los ojos de los habitantes de Betlehem y alrededores estarían puestos en la vida y el comportamiento de Ruth, la gentil moabita que venía como nuera de Naomi. Sigamos. Ruth 2, del 1 al 7. Tenía Naomi un pariente en el lado de su esposo, un miembro prominente y rico del clan de la familia de Elimelech, cuyo nombre era Boaz. Ruth, la mujer de Moab, dijo a Naomi, déjame ir al campo y rebuscar espigas de grano detrás de cualquiera a quien me lo permita. Ella le respondió, ve, hija mía. Así que ella salió, llegó al campo y rebuscó detrás de los segadores. Y ella llegó a la parte del campo que pertenecía a Boaz, de la familia de Elimelech. Cuando Boaz llegó a Betlehem, él dijo a los segadores, el Eterno esté con ustedes. Y ellos respondieron, el Eterno te bendiga. Entonces Boaz preguntó a su sirviente que supervisaba a los segadores, ¿de quién es esta muchacha? ¿Por qué? Si había muchas espigadoras por allí, en sus tierras. Este era un acaudalado, Boaz. También era juez. Y fue a ver sus cosechas, sus segadores. Y de todas las que estaban espigando, ¿por qué se fijó en esta muchacha? ¿De quién es esta muchacha? ¿Por qué se pararon ellas si todas iban vestidas más o menos igual? Iban muy recatadas, cubiertas con su pañuelo, con las faldas hasta los tobillos. ¿Qué vio en ella? Para preguntar que quién era esa muchacha. Dicen nuestros sabios, porque Ruth, cuando se agachaba a recoger las espigas, no se agachaba, sino que se doblaba sobre sus rodillas y no se inclinaba como las otras espigadoras. Y ahí se veía que era una mujer pudorosa, recatada, hasta para coger espigas. Y eso fue lo que le llamó la atención sobre todas las demás.
Y su sirviente que supervisaba a los segadores le respondió: ella es una muchacha de Moab que regresó con Naomi desde las llanuras de Moab. Ella dijo: por favor, déjenme rebuscar y recoger lo que caiga tras los segadores. Así que ya fue y lo ha hecho desde la mañana hasta ahora, excepto por un descanso pequeño en el cobijo, para beber agua y comer algo. Naomi no solo llegó sin su esposo e hijos, a eso se le añade que llegó pobre también. Naomi sabía por la tradición oral que un pobre es considerado como muerto, porque se ve obligado a depender de los demás. Y a eso no se le llama vivir, no se le llama vida. La vida tiene una dignidad y no es ir con la cabeza humillada, sino es con la cabeza levantada, y más siendo una judía. La vida es la independencia, la que se origina en uno mismo. Intentar salir de tu situación. Tuvo que acogerse a una ley que había en Israel cuando llegó allá, a Belén, que está en Levítico 23-22. Cuando siegues la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, el Eterno, tu Elohim. Fijaros, a lo que se tuvo que acoger Naomi. Ya empezamos a ver a Ruth la gentil dejándose guiar por su suegra, que es la que conoce las leyes de la tierra, trabajando o espigando para la alimentación de las dos. Ruth 2, del 8 al 17. Y leemos. Boaz dijo a Ruth: ¿has oído eso, hija mía? No vayas a rebuscar en otro campo, no dejes este lugar. En esta palabra, hija mía, ya quiere decir que Boaz era mayor. Hay más, hay más. Esto también da a entender eso. Os lo digo por algo, más adelante lo diré. No vayas a rebuscar en otro campo, no dejes este lugar, sino quédate aquí con mis muchachas trabajadoras. Mantén tus ojos en cualquier campo que los segadores estén trabajando y sigue a las muchachas. Yo he ordenado a los jóvenes que no te molesten. Cuando estés sedienta, ve y bebe de la vasija que los jóvenes han llenado. Ella cayó y se postró ante él y le dijo: ¿cómo es que me estás mostrando tanto favor? ¿Por qué me estás prestando atención? Después de todo, yo soy solo una extranjera. Y Boaz le respondió: yo he oído toda la historia, todo lo que tú has hecho por tu suegra desde que tu esposo murió, incluyendo cómo dejaste a tu padre y a tu madre y a la tierra en que naciste para venir a un pueblo del cual no habías conocido ni ayer ni antes de ayer. El Eterno te recompense por lo que has hecho. Seas recompensada completamente por el Eterno, no por mí, no por persona alguna, sino por el Eterno, el Elohim de Israel, bajo cuyas alas has venido para refugio. Luego veremos este texto. Ella dijo: mi señor, espero continuar complaciéndote. Tú me has confortado y animado a pesar que soy una de tus sirvientas, a pesar de que no soy. Bueno, eso ya lo vamos a dejar porque más o menos lo sabemos. Un poco de aclaración. La moabita ya estaba dando testimonio en Belén con sus hechos a favor de su suegra, de tal manera que un alto varón de la Torá de Belén, pues ocupaba el puesto del juez principal en Belén, pide al Eterno que sea bendecida por la renuncia a su vida pasada, su disposición para refugiarse en el Elohim de Israel y el trabajo para las necesidades de ambas. Aquí este varón pide que recompense a Ruth por su acción.
Y en esta oración pronuncia Hashem, o lo que es lo mismo, su atributo de misericordia. Pero también pronuncia el atributo, el nombre de Elohim, que es el atributo de justicia. ¿Cómo podemos explicar la petición de este varón? No solo otorgarle recompensa en bondad a tu bondad, Hashem, sino también en base a tu justicia, Elohim, porque tú juzgas para recompensa la obra que ella hace para con su suegra Naomi. Qué tremenda, como se nota aquí, una persona que sabe Torah y sabe pedir al Eterno. Ruth 2, del 17 al 23. Espigó Ruth en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Ella la cogió y regresó a la ciudad, a Betlehem. Su suegra vio lo que ella había rebuscado y Ruth sacó lo que le había quedado después de haberse saciado. O sea, guardó de lo que le dieron allá en las parcelas de Boaz para comer, le guardó a su suegra para llevarle. Su suegra le preguntó, ¿dónde rebuscaste hoy? ¿Dónde estabas trabajando? Bendito sea el que te cuidó tanto hoy. Ella le dijo a su suegra con quien había estado trabajando. Y Noemí le dijo, el nombre del hombre con quien estaba trabajando hoy es Boaz. Y Naomí dijo a su nuera, sea él bendecido por el Eterno, que nunca ha cesado de mostrar gracia a los vivos ni a los muertos. Vio bendición para ella y para su familia del Eterno a través de Boaz. Naomí también le dijo, el hombre estaba estrechamente relacionado con nosotros. Él es uno de nuestros parientes. De nuestros parientes. Ella la tiene a su nuera como una hija ya. Pero Ruth la moabita dijo, además él aún me dijo, quédate cerca de mis muchachos hasta que haya terminado la siega. De modo que ella se quedó cerca de los muchachos de Boaz para rebuscar hasta el final de la siega, de la cebada y el trigo, o sea, hasta casi Sucot. Todo ese tiempo, todo el verano, espigando la joven Ruth, para ella y para su suegra, con el calor que hay en Israel. Me imagino a las dos comentando todo lo acontecido, pero veo a Naomí liderando toda la vida familiar. A las dos. Pregunta a su nuera para informarse e interesarse por lo sucedido en ese día. Cuando le dice que Boaz es el que le ayudó, sale una exclamación con petición de bendición del Eterno para Boaz. Y ella ve, Naomí ve lo que Ruth no puede ver. Luego lo comentaremos lo que ve Naomí. Y agradece al Eterno en medio de tales circunstancias. Sigamos, Ruth 3, del 1 al 5. Y ella vivió con su suegra, y Naomí, su suegra, le dijo a ella, vamos a otro tiempo, hija mía, ya casi estaba por aquí Sucot, ya había pasado el verano. Hija mía, ¿acaso no buscaré tranquilidad o seguridad para ti? Ahora bien, ¿no es Boaz nuestro pariente que tú enviaste con sus muchachas? Él va a estar aventando cebada esta noche en la era. Así que lávate, úngete, ponte tu manto sobre ti y ve a la era. Así que lávate, úngete, ponte. La valera dice tus buenas ropas. No, ponte tu manto sobre ti y ve a la era. Pero no reveles tu presencia al hombre hasta que él haya terminado de comer
y beber. Entonces, cuando él se acueste, toma nota de dónde se acuesta. Más tarde ve, descubre sus pies y acuéstate. Él te dirá lo que hacer. Y ella respondió, yo haré todo lo que tú me digas. Boaz era hijo de un hermano del juez Abimelech. Hijo de un hermano, o sea, sobrino. ¿Qué ejemplo a seguir nos da Ruth, siendo una gentil de verdadera conversión? Sigue la dirección de Naomi. Ella no conoce esas culturas. Obedeciendo en todo lo que le manda hacer. Entienda o no la entienda. O no entienda lo que está diciendo. Ella no pregunta. Al contrario, está resuelta para llevar a cabo todo lo que le mande hacer. Como allá en el Sinaí, cuando Jasén le dio la Torá. Haremos y entenderemos. Ella hizo esto con su suegra. Ella veía a Jasén guiándola a ella a través de su suegra. ¿Qué vería Ruth en Noemí? Algo grandioso de parte de Jasén tuvo que ver y experimentar, manifestado en la vida diaria de esta mujer judía. Y digo judía siempre porque sí es hebrea, pero ella pertenece a la tribu de Judá. No tenemos que olvidarlo nunca. Ella y su marido pertenecían a la tribu de Judá. La herencia de la tierra Belén pertenecía a la tierra que Josué le había dado a la tribu de Judá. Por eso siempre digo que Noemí era judía. Por eso simplemente. Era hebrea, pero pertenecía a la tribu de Judá, por su esposo. Por otro lado, observamos a Naomi buscando el bienestar de su nuera. Yo me imagino que muy pocas suegras, si su hijo ha fallecido, se preocupan en hacer un plan y dirigir hasta en el mínimo detalle de embellecer a su nuera y guiarle para buscar un nuevo esposo que sustituya a su hijo. Pero esto es en mi mente occidental y en mi mente de este tiempo. La mente de Noemí es otra. Naomi sabe que hay en la Torá las leyes de Ibún o las leyes del Levirato para la redención de su familia que ella había perdido. Los familiares de su esposo tenían que saberla, no olvidemos que eran jueces, y llevarla a la práctica. Tenían que juzgar de acuerdo a la Torá. Y estas leyes del Levirato, de Ibún, las tenían que saber. Pero no lo habían hecho. Así que decide actuar ella a través de su nuera para recordársela a los líderes, a los jueces, a los ancianos de Belén. Y ya sabemos esa ley que si muere un hijo, un hermano, se tiene que dar hasta casarse con otro hermano para levantar descendencia. Eso lo vamos a pasar. Vamos a seguir en Ruth 3, del 6 al 18. Ella descendió a la era, con su suegra le mandó e hizo todo lo que su suegra le había instruido. Después que Boaz había terminado de comer y beber y su corazón estaba alegre, fue a acostarse en un extremo de un montón de grano. Ella se metió secretamente, descubrió sus pies y se acostó, o sea, por la parte de atrás. En el medio de la noche el hombre se sorprendió y tuvo miedo, Boaz, y se dio vuelta y había ya una mujer a sus pies. ¿Por qué se sorprendió y tuvo miedo Boaz? Porque nunca pensó que había una mujer, pensó que sería un ser, un demonio, especie de ser maligno que se había entrado allá. Y él preguntó, ¿quién eres tú? ¿Ves? ¿Quién eres tú? Pero respondió Ruth y dijo, yo soy tu sirvienta, no soy un ser maligno. Ruth, extiende tu manto sobre tu sirvienta porque tú eres un pariente cercano.
Esta es, a que lo diga a ella, es instrucción de su suegra. Extiende tu manto, quiere decir, despósame. Eso extiende tu manto sobre tu sirvienta. Él dijo, que el Eterno te bendiga, hija mía. Tu bondad postrera es mejor que la primera, en que no fuiste tras los muchachos jóvenes, ni los ricos, ni los pobres. Aquí da a entender que él era mayor. Y entendió el mensaje, porque era hebreo, extiende tu manto sobre tu sierva, lo entendió perfectamente, porque ¿qué dice luego? Y ahora, hija mía, no temas. Yo haré por ti todo lo que dices, porque todo el que se sienta en el portón de mi pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que yo soy un pariente que te puede redimir, ¿ves? Pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y si en la mañana él te redime, bien, que te redima. Pero si él no quiere redimirte, entonces yo, vive el Eterno, te redimiré o te rescataré. Es lo mismo. Ahora acuéstate hasta la mañana. O sea, descansa, duerme. Ella se acostó a sus pies hasta la mañana. Entonces, antes de que fuera suficientemente claro para que la gente no se pudiera reconocer el uno al otro, se levantó porque le dijo, nadie debe saber que has venido a la era. Él también dijo, trae el pañuelo que está sobre ti. Estaba cubierta. Y sosténlo. Y ella lo sostuvo mientras él echaba 6 medidas de cebada. Después ella fue a la ciudad. Yo creo que estas 6 medidas tienen algo muy importante, pero no he podido encontrar. Estas 6 medidas de cebada quizás fuera el sustento, no sé. Pero esto es una nota que le manda a Naomi. Después ella fue a la ciudad. Cuando Ruth llegó a su suegra le dijo, ¿quién eres tú, hija mía? ¡Ay, qué cosa más fuerte! ¿Acaso no sabía Naomi que esa era su nuera viuda Ruth? ¿Por qué le dice, quién eres tú, hija mía? ¿Has venido igual que te fuiste? ¿Has venido ya comprometida? Eso lo estaba diciendo. ¿Has cambiado de posición de viuda? ¿Quién eres tú ahora? Tú te fuiste como viuda, como mi nuera, sin esposo, sin prometido y sin nada. Pero ahora, ¿cómo regresas? ¿Quién eres tú ahora, hija mía? ¡Wow! Es tremendo. Con pocas palabras el hebreo dice mucho. Por eso Hasen hablaba poco, pero cuando hablaba salía un montón de sabiduría en sus pocas palabras, lo mismo que Yeshua. Y ella le dijo todo lo que el hombre había hecho por ella. O sea, todavía no estaba comprometida, pero había un comienzo. Entonces añadió, él me dio 6 medidas de cebada. Vuelvo otra vez a decir aquí lo mismo, que no sé lo que quiere decir, como os he dicho. Si un día lo encuentro por ahí, lo sabré para compartirlo. Porque él me dijo, no debes regresar a tu suegra sin nada. Naomi dijo, hija mía, solo quédate donde estás hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Porque el hombre no descansará hasta que no resuelva el asunto hoy. En el versículo 10 hay un dato que dice, ¿por qué no fuiste tras los muchachos jóvenes? La tradición oral dice que Boaz era un hombre mayor y que murió al día o días después de su boda con Ruth. Por eso sí recalcó, hija mía, ¿por qué no has ido detrás de los jóvenes? Da a entender ya que es mayor.
Y luego más adelante vemos que ya no aparece Boaz con su hijo ni nada. Ruth sigue haciendo todo lo que Naomi le dice, ni más ni menos. Ruth le dice a Boaz, extiende tu manto, tu talí, sobre tu sierva, o sea, espósame, porque eres pariente cercano. Esas son las leyes de Ilbún, las leyes del levirato. Este es el mensaje que su suegra Naomi le dijo que tenía que dar. Quería decirle, tómame bajo tu protección o tómame por tu esposa, con extiende tu talí sobre tu sierva, que es lo mismo. Hoy día, cuando un judío se casa, el novio extiende su talí, protección, sobre la que va a ser su esposa. Es lo mismo. También en Ezequiel 16:8 se encuentra un pasaje donde dice que el Eterno, que Hashem, toma a Jerusalén como su esposa y extiende su manto sobre ella. Mira, más claro. Cubrió su desnudez y te di juramento y entré en pacto conmigo y fuestes mía o esposa. Para que lo entendéis, lo que significa extiende tu manto sobre mí. Otra vez sale una exclamación de este varón para que el Eterno la bendiga y le dice que sus peticiones le serán concedidas. Pero también hay algo muy interesante en Ruth que quiero que sepáis. Piensa en esto, como dice mi jaja. Aquí Ruth hizo ticún de generaciones pasadas. Ruth es el resultado del encuentro de Lot y su hija mayor, el incesto. Ella no hizo lo que su ancestra, que no consultó con su padre sobre lo que iba a realizar. Quizás su padre tenía otra solución en cuanto a seguir su descendencia, o sabría que había más hombres en la tierra allá. Pero por esta forma de actuar y siempre bajo la dirección de Naomi, Ruth hizo ticún por el pecado de inmoralidad de la hija mayor de Lot. No era como su madre. A ella no le alcanzó la maldición de su madre porque hizo rectificación, ticún. Noten cómo le dice Boaz que toda su tribu sabe de su gran moralidad, no así su ancestra. Una vez hecha la misión que ambas tenían que hacer, Naomi le dijo a Ruth, que le dijo, lo hemos leído, esperemos hasta ver cómo se resuelve todo este asunto. Explicado de otra manera, nosotras ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ya le hemos enviado el mensaje. Y dejaron que el encargado de hacer lo demás hiciera el resto, que era Boaz. No queramos hacer lo que es nuestra función, lo que no es nuestra función o trabajo. Sepamos dejar hacer lo que tienen que hacer los demás. Ruth 4, 1 al 8. Mientras estaban Naomi y Ruth ya tranquilas en casa, que ya se había pasado la siega, la espigar y todo eso, ya tenían comida gracias al Eterno y a Ruth en casa porque había espigado todo el verano. Boaz había ido a la puerta y se había sentado allí cuando el hombre que podía redimir del cual Boaz había hablado pasó. Sentarse a la puerta quiere decir que era juez. Siempre hablan de sentado a la puerta, quiere decir que hay un juicio o se va a hacer un juicio. Y lo llamó y le dijo, ven acá y siéntate aquí. Pero no dice el nombre. Vamos a ponerle fulano. Siéntate aquí. Él llamó a 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí, y ellos se sentaron. Ya estaba el juicio preparado, los 10 varones. Y Boaz dijo al pariente que podía redimir, rescatar. La parcela de la tierra que pertenecía a nuestro pariente Elimelech, esposo de Naomi, está siendo ofrecida para la venta por Noemí, a
quien ha regresado de las llanuras de Moab. Te lo digo, cómprala en presencia de los aquí sentados y en presencia de los ancianos de nuestro pueblo Israel, o sea, de Belén. Si la quieres rescatar, rescata. Si no la rescatares, entonces dímelo para que yo pueda saber, porque no hay nadie más en la línea. Yo estoy después de ti. Y él dijo, rescataré. O sea, compraré la tierra. Te vende Naomi. Y le dijo Boaz, el mismo día que compres el campo de Naomi, también debes comprar, no sería rescatar a Ruth, la mujer de Moab, la esposa del hijo muerto, para poder levantar el nombre del muerto y un heredero para su propiedad, juntamente con la tierra. No quieras solo la tierra. Paga el dinero por la tierra, cásate con la joven, ten un hijo y luego toda esa tierra que tú has pagado no es la tierra para ti. Es del hijo que va a tener Ruth. Y el que podía rescatar dijo, entonces no la puedo rescatar para mí. Ya no le convino. Porque podría poner en riesgo mi propia herencia. Tengo un gasto que luego va a ir a parar al hijo de Ruth. Tú toma mi derecho de redención sobre ti mismo, porque yo no podré rescatar. O yo no puedo, o yo no quiero, lo mismo. En el pasado, esto es lo que era hecho en Israel para legalizar todas las transacciones que envolvían rescate. Y a cambio, el hombre se quitaba el zapato y lo daba a la otra parte. Esta era la forma de hacer el rescate en Israel. Así que el que podía rescatar dijo a Boaz, adquiere para ti, y se quitó el calzado. Se le llamaba el descalzado, de ahí para adelante. El que no quiso redimir a su pariente que había fallecido. Ya tenían el apodo puesto. Te explicamos que en lo tocante a la redención, tanto del muerto como de la tierra, que estaba en Deuteronomio 25, del 5 al 10, y aquí se pone en acción esta escritura de la Torá. Vamos al 4.1. Dice que Boaz había ido a la puerta y se había sentado con el hombre que podía rescatar. Ni siquiera la Torá lo llama por su nombre, debido a que no quiso realizar la mitzvah del Ibún, del Levirato, y llamó a 10 hombres de los ancianos de la ciudad. ¿Qué nos dice este versículo? Que Boaz convoca un juicio porque la expresión a la puerta es un modismo, que quiere decir que ahí estaban las sillas del juicio, donde se acostumbraba a juzgar a la entrada de una ciudad. Otra pista más es que convocó a 10 hombres, lo que se requerían para hacer juicio. Otro detalle también dice de los ancianos de la ciudad, así se les llamaba a los jueces, ancianos. Boaz hizo todo lo que la ley del Ibún demandaba. Al no querer el pariente cercano rescatar, el siguiente era él mismo. Vamos a Ruth 4, del 9 al 12. Boaz se dirigió a los ancianos y a todo el pueblo. Ustedes hoy son testigos que yo estoy adquiriendo de Naomi hoy todo lo que le pertenecía a Elimelech y todo lo que le pertenecía a Quilión y a Mahlón, sus tierras, su posición y en este caso la mujer. También estoy adquiriendo como mi esposa a Ruth, la mujer de Moab, la esposa de Mahlón, para levantar en el nombre del muerto un heredero para su propiedad, para que el nombre del muerto no sea cortado de entre sus parientes y de la puerta de este lugar, su posición de juez también. Ustedes hoy son testigos.
Y todo el pueblo a la puerta de los ancianos dijeron: nosotros somos testigos. Que el Eterno ponga a la mujer que ha entrado en tu casa como Rachel y como Lea, que entre ellas construyeron la casa de Israel. La Valera pone edificaron, a mí me gusta más construyeron, en hebreo, la casa de Israel. Que tú hagas riqueza en Efrat y obtengas renombre en Betlehem. Bendición de los ancianos para la mujer. Que tu casa, por la descendencia que te dará esta joven mujer, sea como la casa de Pérez, a quien Tamar dio a luz a Yehudá. Mientras las dos mujeres esperaban, como dijo Noemí, se estaba haciendo por medio del Redentor Boaz el derecho a Elimelech, como dice el verso 10, comprarle la tierra, casarse con su nuera, la mujer de su tío Mahlón, para tener descendencia que llevara su nombre, restituir su cargo de juez y de la puerta. Así que con esta acción se devuelve a la familia de Naomi la tierra, levantar descendencia y restituir el cargo de jueces en esa descendencia. ¡Qué gran trabajo de Naomi y Ruth! Ellas fueron capaces, cuando ya casi estaba todo perdido, de colaborar con la ayuda del Eterno, escrita en su Torá, para semejante restauración familiar. Pero también sobresale en el texto la bendición de todo el pueblo. O sea que le dijeron que sea como Rachel y como Lea, que ellas dos edificaron en la casa de Israel. O sea que su descendencia sea grande en Israel, como nuestras matriarcas le estaban diciendo a la gentil moabita. ¡Qué tremendo! Los líderes, los ancianos, los jueces de Israel. Que Jasén haga a la mujer y a las mujeres. Pero también sobresale el texto, la bendición de todo el pueblo y sobre todo los ancianos. Jasén haga a la mujer, ya lo he dicho. La moabita, que todo el pueblo llamaba despectivamente al principio y examinaba cuando llegó a Betlehem, era ahora bendecida por los ancianos de Betlehem, con una de las más grandes bendiciones para una mujer judía, pidiendo que sea madre de hijos que construyan Israel. Y que la descendencia que le dará Ruth sea como la casa de Pérez, a quien Tamar dio a luz a Yehudá. Porque ya estudiaremos, como hemos comentado, porque de Pérez viene el Masías, por eso le dicen aquí. Que tu descendencia, que en tu genealogía, en la descendencia a través de ella, venga el Masías como vino por Tamar, por la lucha que tuvo, por no quedarse sin descendencia. La línea genealógica del Masías viene de Yehudá, a quien Tamar le dio a luz a Pérez. Los jueces le estaban profetizando a Boaz que a través de su esposa Ruth siguiera el árbol genealógico del Masías de Israel. Creo que aquí, en esta bendición dada en promesa por los jueces de Betlehem, tenemos que pararnos y estudiar un poco sobre todo a Tamar para tener comprensión de tan grande bendición, pero eso lo vamos a dejar, como dice nuestra rabí, para otro estudio, para el estudio de Tamar y Yehudá, porque si no, no nos da tiempo. La comparación en la bendición de los ancianos de Tamar para Ruth nos da también otro dato interesante, y es que Ruth pasó por lo mismo con su esposo que Tamar.
pero no se conformó a la situación de que el Eterno le quitó el esposo, sino que decidió con valentía seguir en el propósito que Jasén la escogió, dándole un esposo en la línea de Yehudá. Cuando dice el texto casa, hay un hebraísmo en esta palabra, que sea como la casa, Tamar, ¿no? En la Torá se anuncian dos casas. Versículo 12 dice, y que la descendencia que le dará Ruth se haga como la casa de Pérez, a quien Tamar dio a luz a Judá. Mientras que se dice la tribu de Rubén, la tribu de Simón, la tribu de Efraín, etcétera, etcétera, todas las tribus, para anunciar a Yehudá se dice siempre la casa de Yehudá, queriendo decir la casa de la realeza. Venga de ella la tribu real. Dijeron también a Boaz que el hijo que pudiera venir de Boaz entrar a formar parte de la familia real. Veremos si se cumplen las palabras de estos líderes ancianos. Ruth 4, 13 al 17. Así que Boaz tomó a Ruth y ella fue su esposa. Él vino a ella, o sea, tuvo relaciones sexuales. Jasén la facultó para concebir y ella dio a luz a un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, qué felicidad ya hay aquí, bendito sea Jasén quien hoy ha provisto con uno, que te ha provisto con uno que te pueda redimir. Su nombre sea proclamado en Israel. Nombre de este niño que te ha nacido. Restaure él tu vida y provea para tu vejez. Se dijeron, ahora la bendición es de las mujeres a Ruth. Antes era de los hombres a Boaz. Ahora a Ruth. Restaure tu vida y provea para tu vejez, para tu nuera, quien te ama y es mejor contigo que 7 hijos que hubieres dado a luz. La reconocieron ya no la investigaban, ya confirmaban y pedían al Eterno grande bendición a través de ese niño para Noemí. Naomi tomó al niño, lo puso sobre su pecho o sus rodillas. Mira a ver cómo está en hebreo. 16, 4:16. Lo colocó en su regazo, bueno, lo mismo. A ver. Y se volvió su nodriza, o sea, su criadora, su ayo. ¿Y qué pasa? ¿Que Ruth no criaba al niño? Su mamá. Esta palabra tiene su porqué. Las mujeres que eran sus vecinas le dieron un nombre. Ellas dijeron, ¿quién le puso el nombre a ese niño? Las mujeres del pueblo de Betlehem. Ellas dijeron, fue dado a luz un hijo para Naomi y lo llamaron Obed. Él fue el padre de Isaí, el padre de David. Aleluya. Aquí está la genealogía de Pérez. Pérez fue el padre de Esón fue el padre de Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Naxón fue el padre de Salmón fue el padre de Boa fue el padre de Obed fue el padre de Isaí, y Isaí fue el padre de David. Jasén escuchó la gran petición de los jueces y aquí vemos el cumplimiento de esa petición. Con el matrimonio de Ruth con Boaz, ya pasa a ser no una gentil, sino una judía de pleno derecho. Por lo tanto, lo que nace de esa relación, que es Obed, tiene todos los derechos, privilegios, herencia y posición que le pertenecen como tal. Si anteriormente los hombres bendijeron a Boaz, aquí las mujeres bendicen a Naomi.
Esto es precioso, porque la Escritura se encarga de premiar el trabajo de cada uno. Naomi trabajó en el gran deseo de su alma, que era no quedarse sin fruto, o no siguiera su árbol genealógico, de su esposo y el de ella, que es lo mismo, por lo que tenía su nuera moabita, y acogiéndose a la ley del levirato, y boom, dada en la Torá en cuanto a la descendencia, vemos ahora los resultados. Las vecinas le dijeron, ha dado a luz un hijo para Naomi, bien dicho, porque hicieron conforme a las leyes del levirato y Naomi tiene descendencia, aunque sea por Ruth, pero es su propia descendencia, como si fuera su propio hijo. Es por eso que dice que lo puso sobre sus rodillas, lo abrazaba y fue su ayo, su criadora, su enseñadora. ¿Qué estaba diciendo? A ver si lo encuentro por aquí, si no lo comentaré luego. O ve que su nombre sea proclamado en Israel, que sea el restaurador de tu alma, te dé muchas alegrías, porque mucho has sufrido, y te cuide, y te provea lo que es necesario en tu vejez. Toda esta bendición de las mujeres que la Escritura no dice sus nombres, se cumplió también. Naomi enseñó a este niño su Torá, porque eso era su ayo, eso era criarlo, eso era cuidarlo, porque no podemos quitar a Ruth que no cuidó de su hijo, no. Ruth no sabía la Torá, Ruth no sabía la cultura, las costumbres, las tradiciones hebreas, pero Naomi sí. Y aquí ya vemos que no aparece Boaz por ninguna parte. Aparece desde que se casó, tuvo la relación matrimonial con ella y ya no vemos a Boaz por ninguna parte. Por lo tanto, se cree, según nuestros sabios, que murió enseguida. Tiempo de tener la descendencia y eso era lo último que tenía encomendado por el Eterno para hacer en esta vida y partió. He acabado la carrera, he guardado la fe y ya estoy listo para partir, como dijo Rasaol. Por lo tanto, Naomi enseñó a este niño su Torá, sus costumbres, su cultura, todo lo que Ruth no podía enseñarle, fue su ayo. Por eso dijo Rasaúl, porque yo fui el ayo, se dijo a Romanos, que la Torá es el ayo para llevarnos a Masía. En este caso, Ruth era el ayo de ese niño para llevarlo a la Torá. También las vecinas alabaron a Ruth diciéndole a Naomi que la amaba de tal manera que había venido a ser para ella, para Naomi, de más valor, no solamente que sus 2 hijos, sino más que 7 hijos. La historia es tremenda, tremenda. Ya entramos en el final de su genealogía. Empieza por el hijo de Yehudá y Tamar, Pérez, que es la línea de donde tiene que venir el Masías. Pérez era descendiente de Judá, el hijo de Jacob. Y siguiendo la línea, siguiendo a Yehudá, que Jacob le dice que se sentaría en el trono sobre sus hermanos, entonces a Yehudá nace de Tamar Pérez y de esa línea, de ese hilo, tiene que venir el Masías. Primero la persona de Yeshua, por supuesto, humanamente hablando, que es la línea así. Y termina como dice el versículo 21, su descendiente fue el más grande Mele que ha tenido Israel, David, que lo hemos leído. Por lo tanto, Ruth fue la bisabuela del Melech David. Pero aún no ha terminado su historia, que comenzó con una confesión allá en Moab.
su historia que ahora hemos estudiado, comenzó con una confesión que le hizo a su suegra: tu pueblo será mi pueblo, no me asedies más, tu Dios será mi Dios, tu cultura es mi cultura, donde tú vivas yo viviré, donde tú mueras yo moriré. Y llegamos aquí. Pero aún no ha terminado su historia, que comenzó con una confesión, una decisión y una acción. No solo una confesión, sino una acción. Su vida fue llevándola a cabo a través de lo que confesó. Accionó en su vida. En eso trabajó, y grandiosa recompensa de parte del Eterno, y con la ayuda de su suegra Naomi, recibió. Y ahora vamos a Matillahu, Mateo, y a la genealogía del Masías, o sea, de Yeshua, mejor dicho, de Yeshua. Mateo 1:5 dice, Mateo, ya estamos en el código real, en la época del segundo templo, en la genealogía de Yeshua. Y dice Mateo 1:5, Salmón engendró de Rahab a Boaz, que Rahab tampoco era judía, entonces la madre de Boaz tampoco era judía. Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí a David, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en la genealogía del Masías, que casi nunca menciona a las mujeres, aparece con nombre propio Ruth. Nombre propio Ruth, una moabita. Ella quizás y nada más que Rahab, que decidió seguir a Elohim de su suegro, Naomi. Es por eso que el Masías, la genealogía del Masías está una parte judía, pero en una parte gentil. El Masías es, en la persona de Yeshua, es para los judíos, pero es para los gentiles también, para el mundo entero. Por eso entran las dos genealogías en el Masías, la genealogía hebrea y la genealogía gentil, que tanta discusión tuvo en los tiempos de Isaí, pues no entendían. Ahora está más claro. Pero David sufrió mucho por este tema. Ruth es un gran ejemplo de recibir y de dar. Ella recibió por mano de Naomi toda la herencia de esta, pero también dio por medio de su esposo Boaz para Israel. A través de su hijo también dio a su bisnieto el Melech David, que ha sido el más grande rey que ha tenido Israel. Y a través de él, de la genealogía de David, o sea, de la casa real de David, vendrá el gran Melech HaMashiach y su segunda venida. Naomi, gran ejemplo para nosotras, las ancianas, de trabajar formando siervas para la encomienda en estos tiempos finales de redención. Y yo lo comparo, Mateo 13, 45 al 46 dice, el reino de los cielos es comparable a un hombre de negocios dedicado a la compra de buenas perlas. Y encontrando finalmente una perla extraordinariamente preciosa, fue y vendió todas las posesiones y la compró. A un precio muy extraordinariamente grande, compró Naomi a la perla preciosa que era Ruth. ¿A precio de qué? De la vida de su esposo Elimelech y a precio de las vidas de sus hijos Mahlón y Kelión. Todo está muy bonito, pero hay que ponerse ahí, en la persona. Elimelech también pagó con su vida el grande precio que Hashem, el Eterno, había determinado que valía
Ruth, la moabita. Ahora estamos en condiciones de entender que no solo Elimelech se fue de Betlehem por el hambre, o por su propio impulso, o por su propio interés, sino que dejó su tierra y se fue a Moab por dirección para él de Hashem. Me enseñó mi jajam un midrash, y es que un cierto judío pasó por una clase de situaciones en un tiempo determinado de su vida que no entendía. Le pasaban desgracia tras desgracia, desgracia tras desgracia. Situación no buena casi siempre. Pero cada vez que pasaba por una situación así decía, ¿será para bien? ¿Será para mal? Pasaba otra situación y volvía a decir, ¿esto que me está aconteciendo será para bien? ¿Será para mal? Cuando ya pasó todo, él entendió y dijo, al final, todo ha sido para bien. Esto es lo que podemos decir que a Naomi le pasó. Todo lo acontecido al final fue para bien. Y lo podemos decir porque tuvo unos descendientes que fueron grandes sadiquín, que es lo más importante en esta vida. Personas que amen y teman a Hashem. ¿Qué descendencia la suya más honorable? La descendencia de Ruth y de Naomi. Las vecinas le dijeron que su nuera, que la amaba, era mejor para ella que 7 hijos. Y no tenía ninguno. Y le vino a ser mejor que 7 hijos, la descendencia de la moabita, que ya no era moabita. Yeshua confirma este dicho a las mujeres de Betlehem cuando dijo en Matillahu, si alguien le dice, tu madre y tus hermanos están fuera buscándote para decirte algo, Mateo 47:50. Mas él respondiendo le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano apuntando con ella a sus talmidín que estaban escuchándolo, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que disponga su corazón para obedecer los mandamientos de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, ese es mi hermana, esa es mi madre. Entonces, esto que dijo Yeshua lo vivió en su propia carne Naomi. Me impresiona el grande trabajo de Naomi para con Ruth. La amó, llamándola mi hija. La limpió con lo que ella tenía, de su dios Quemos, de las moabitas, que tenía Naomi, tenía la Torá y tenía la cultura de todos sus ancestros. La cuidó con todo, en todo, con paciencia, con su Torá, para que no se rompiera en el proceso y llegara a brillar como una perla preciosa, nada menos que en medio de los jueces de Betlehem en esa generación. Tenemos que ver las almas como chispas del Eterno y por lo tanto una extensión suya y vivir para dedicarnos con la Torá y nuestro ejemplo a llevarlas al camino de vuelta al Creador, su Creador. Esa debe de ser nuestra segunda encomienda después de los nuestros, de nuestro hogar. Los ojos de Hashem estaban en Moab, viendo a Ruth para sacarla de allí. Pero ella por sí sola no podía salir. Y aunque el Eterno tiene a su disposición sus malachim, porque como Él los creó, son suyos, y puede servirse de ellos, quiso en esta ocasión servirse de esta familia y en concreto de Naomi. Por supuesto, Ruth. Naomi no se ve mucho en el libro,
pero en la sombra, en humildad, en su hogar, el lugar de la mujer, formó a Ruth y enseñó pues su ayo a su nieto Obed. Naomi y Ruth, Ruth y Noemí, pero siempre debemos poner la judía y la anciana primero. Colaboraron con el Eterno en sus planes para con ellas en esa generación en que las trajo a existir. ¿Estamos nosotras a disposición para que el Eterno nos use cuando y como Él quiera, como instrumentos escogidos en esta generación final? Seamos sabias y entendidas como Naomi y Ruth. Como dice el proverbio, la primera parte de él, que aplica lo que dice a Noemí y a Ruth como pocas veces con tanta exactitud de su contenido, la mujer sabia edifica su casa. Ruth edificó su casa. Naomi, siendo la directora, la líder, edificó su casa. ¿Qué hemos aprendido para poner en práctica de este estudio? Hay un tema que quiero comentar. Hay en el judaísmo ortodoxo que la mujer que antiguamente no iban a las yeshivas, no estudiaban, hasta que hubo una mujer por ahí, una judía, que se dedicó a las mujeres. La mujer aprendía de sus madres, de su abuela, de sus familias, cómo hacer todo lo necesario en el hogar para seguir enseñando a los suyos. Pero Naomi me enseña que conocía la Torá. Ella conocía las leyes del Levirato, ella conocía cómo tenía que actuar, lo que tenía que esperar de su familia por parte del esposo, que tenían que venir a redimir, no redimieron, ella actuaba, por lo tanto ella mandaba mensajes por su nuera, qué es lo que tenían que hacer los estudiosos de la Torá que no practicaban. Ella sabía Torá. Sabía Torá, la practicó, y que nos enseñan que son un ejemplo para nosotras. Vidas a imitar. Valorar el tiempo en que el Eterno nos trajo a existir. Los tiempos estos. Valora este tiempo. Mira a ver en qué tiempo vives, en qué tiempo estás. Ellas en el tiempo que vivieron supieron, entendieron y trabajaron para ese tiempo, para ellas. Propósito del Eterno con nosotras para la final y más grande redención. Porque ahora no queramos ser colaboradoras para que venga el Masías. O sea, en persona, tener un hijo. No. Ahora el Masías va a venir para la final redención. Tienes que situarte en el tiempo que vives. Aún en el sufrimiento nos enseña Naomi mucho. Tenemos que darnos para Hashem, trabajar para él, aún en el sufrimiento, como ella, perdiendo todo. Se quedó sin nada, sin marido, sin hijos, sin economía, sin nada. Llegó a ser pobre en la tierra, pobre. A negar nuestros deseos para ponerlos al servicio del Eterno. Consagrarnos para el servicio. Y en las situaciones adversas, Noemí nos enseña y Ruth nos enseña, se puede servir a los demás. Ruth sirvió a su suegra, Naomi, sirvió a su nuera Ruth. Y las dos vieron el grande privilegio y la grande bendición y alcanzaron lo que el Eterno tenía preparado ya para ellas, pero necesitaba su colaboración. Le doy gracias a Hashem, que es bendito, por ayudarme en este trabajo.
Le pido que los selle con su rúa y sirva para aprender y transformar las vidas de sus siervas. Amén. Ve amén. Hemos concluido, amados.